Bien, vamos a comenzar precisamente con el tema de hoy. El tema de hoy, el cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Y pues como siempre, mis amados hermanos, digo, es un honor haber sido parte precisamente de los escogidos de papá para estar hoy aquí compartiendo de lo mucho que el Señor de alguna manera nos ha dado y del cómo en cada momento siento su presencia a pesar de que soy yo el que tiro la toalla, a pesar de que soy yo quien decide no buscarlo. A pesar de todo eso, he visto precisamente la fidelidad del Señor. Y más en esos momentos, cuando viene el Señor y me dice, toma, esto es tuyo, yo te lo di, lo hice único para ti, no es para nadie más. Y todavía agrega y me dice, voltea, nadie tiene esas medidas perfectas que solo tú tienes, nadie. Y es entonces cuando yo volteo y le digo a mi Señor, oh Señor, ¿cuáles medidas perfectas? Si cada vez termino equivocándome y luchando con cosas que aún me ganan y que me superan por mucho. Me dice, tranquilo, yo sabía que tropezarías, ya sabía que caerías, ya sabía que serías engañado. ¿Sabes por qué? Porque te conozco. Yo estuve ahí cuando comenzó todo. ¿Y sabes qué? Tus medidas fueron tomadas cuando estabas tirado, cuando estabas tirada, cuando estabas ahí en la nada. Porque de ahí te saqué y de ahí te formé, de la nada. Así que toma, levántate y anda, que yo estoy contigo todos los días. Aunque tú no lo notes, yo estoy ahí. Aunque haya momentos en que te sientas mal, ahí estoy yo. Siempre estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Así que levántate, es hora de continuar. Hay muchas cosas que faltan por hacer. Hay muchas cosas para las cuales fuiste llamado. Lo sé. Sé que no te sientes bien. Sé que hay momentos que el mundo te convence y te gana. Pero no te preocupes, yo estoy aquí. Yo vencí al mundo y no hay nada que te pueda tocar si estás conmigo. No hay nadie que te podrá hacer daño, porque tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Así que anda, levántate. Deja limpio esa herida. Déjate limpio yo con mi amor. Cuando logras generar ese espacio, cuando logras cerrar tus oídos terrenales y logras abrir tus oídos espirituales, entonces suceden cosas extraordinarias, cosas maravillosas, porque puedes sentir una paz, una tranquilidad, un descanso tan extraordinario que solo Él te lo puede dar. Esto me llevó 3 minutos, 4 minutos escribirlo y no sabía ni para qué. Y digo que me llevó 3, 4 minutos porque fue muy rápido. Solo escribía y escribía. Cuando lo leí dije, wow, lo tengo que compartir y lo voy a compartir. Y entonces surge esta parte introductoria. Como te dije en un principio, vamos a partirlo en dos por cuestiones de tiempo. Y nos vamos a ir como hilo de media. Mateo 11, 28, 30. Dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Esto lo dice la Nueva Versión Internacional. En Reina Valera lo van a encontrar y dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me sigue más Dios habla hoy. ¿Qué dice Dios habla hoy? Fíjate, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y de sus cargas. Yo los haré descansar. Acepten el yugo que yo les pongo y aprendan de mí, que
soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo yo y la carga que les doy es ligera y fácil de llevar. Es un poco más entendible de alguna manera, ¿no? En este versículo, el Señor invita precisamente, o nos invita, a aquellas personas que nos sentimos agotadas y agobiadas por las cargas de la vida, a que nos acerquemos a Él para encontrar descanso y alivio. Hace un momento escuchaba lo que compartían y decía, wow, yo tenía duda de alguna manera en decir, Señor, este tema, lo que me has estado diciendo, ¿para qué o para quién? Al final del día es tu voluntad, ¿no? En este versículo digo la frase completa, es, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué fácil es rendirse, qué difícil es continuar. Lo sé, sé que es muy fácil rendirse, y sé que también es bien difícil de seguir avanzando, de continuar. Más cuando no estás ni tienes una comunión con el Señor verdadera. Es difícil, lo sé perfectamente. Sin embargo, también sé que solamente en Él y nada más en Él vamos a encontrar lo que necesitamos. Y ojo con esto, ojo con lo que te estoy diciendo. Hace rato ustedes lo compartían, ustedes mismos hablaban acerca de esto. ¿Cuántas de las veces no le hablamos a la amiguita o al amiguito para contarle lo que estamos viviendo? Con la intención de que nos escuchen. Y al final del día esa amiguita o ese amiguito termina traicionándonos. Cuando la palabra es clara. Mándame. Exacto, o te juzga. ¿Sí? O te juzga. Cuando el versículo es claro. Vengan a mí, dice. No dice vayan con el hermano. No dice vayan con el que he puesto como pastor. No dice platícale las cosas a fulano, a sutano. Dice vengan a mí. Vengan a mí. Que yo les daré lo que ustedes necesitan. ¿Y qué es lo que necesitamos? Descanso, paz, tranquilidad. Ahora hay algo que me llama mucho la atención en Reina Valera. Porque a diferencia de las otras versiones, Reina Valera es muy específica en algo que dice. Con respecto al alma. Y yo me pregunto, ¿por qué Reina Valera dice precisamente que en Él hallaremos precisamente descanso? Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo me pregunto, ¿por qué para mi alma y no para mi cuerpo? ¿Por qué para mi alma y no para mi mente? ¿Por qué para mi alma y no para mi carne? Porque es muy específica Reina Valera en decir para mi alma. A diferencia de las otras versiones que acabamos de leer hace un momento, denotarán que no lo mencionan. Y era algo que yo decía, ¿por qué para mi alma? ¿Qué tiene que ver el alma en todo esto? ¿Sí? Si hay algo yo sí sabía, era precisamente que el cuerpo se divide o está compuesto en tres partes. Alma, cuerpo y espíritu. Y todo está compuesto para estar alineado. Todo. En otras palabras, todo fue diseñado para estar en equilibrio, para tener el mismo peso y para estar o para vivir pleno. No plano, pleno. Porque si es para vivir plano, desde ahí ya comenzamos mal. El hombre fue diseñado para hacer y estar en plenitud. Otra vez te lo repito, el hombre fue diseñado para hacer y estar en plenitud. Plenitud que Satanás desde el inicio ha interferido para que no exista. Porque sabe y conoce perfectamente al hombre. Y sabe que no hay necesidad de destruirlo. Él solito se corrompe y se destruye si no está
alineado, si no está en rectitud, si no está en plenitud, alma, cuerpo y espíritu. Y hoy te quiero hablar de eso. Hoy quiero que hablemos de cuando no estás conectado, de cuando no estás en plenitud, de cuando estás probablemente, y vamos a decirlo porque es válido, alimentas a tu espíritu y a tu cuerpo. ¿Y dónde queda el alma? ¿Y dónde queda el alma? ¿Sí? Y quiero continuar precisamente con el versículo que acabamos de leer, específicamente el versículo 29, Mateo 11. Te decía hace un momento que el cuerpo se conforma por cuerpo, alma y espíritu. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos dice esto. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Los mantenga completamente dedicados a su servicio. Que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Dice Reina Valera 1960, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dice Dios habla hoy, compadre? 1 Tesalonicenses 5:23. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, o mejor dicho te comento, al cuerpo lo alimentamos todos los días lo cambiamos, todos los días lo bañamos. Bueno, ahorita no, porque está haciendo frío. No es cierto, todos los días lo bañamos, lo curamos si es necesario de alguna herida que traiga por fuera. Al espíritu de alguna manera lo medio alimentamos. Y digo de alguna manera porque te aseguro que si tuviéramos una medida, muchos hemos dejado de alimentar al espíritu como hacía un tiempo lo hacíamos. Y como consecuencia hay un resultado. Precisamente por no tener esa misma medida, si hablamos de medidas, tanto para el cuerpo como para el espíritu y para el alma. ¿Y quién sufre estas consecuencias? ¿Quién sufre estas consecuencias? Nosotros, por esa irregularidad, por ese balanceo que hay en los tres, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. El alma sufre las consecuencias, al igual que la carne y al igual que el espíritu. Pero ¿cómo es posible esto? Mira, quiero que entendamos algo. El cuerpo es la parte física, visible y material del ser humano, a través de la cual interactuamos con el mundo físico. El alma se refiere a la parte inmaterial que incluye la mente, que incluye las emociones y por ende la voluntad. Eso es lo que incluye el alma. El espíritu es la parte más profunda del ser humano, creada para la comunión con Dios y para recibir su espíritu. Y tanto uno como la otra y la otra son importantes. Es decir, las tres partes que conforman el cuerpo son importantes para Dios. Son esenciales para la vida y para la relación con el Señor. ¿Y sabes algo? Eso lo sabe Satanás también. No hay nada nuevo en esto. Lo sabe perfectamente, al punto o al grado que sabe que si te desconectas de uno solo, te desconectas de los demás. Solito, sin ayuda. Dicen por ahí como gordo en tobogán. Sí.
vamos a enfocar específicamente en el alma. La próxima sesión, el próximo servicio, vamos a hablar acerca del espíritu. Porque quiero que entendamos algo. Hoy vamos a hablar acerca del alma. ¿Qué contiene el alma? El alma es esa parte inmaterial, la cual incluye mente, emociones y voluntad. Lo más difícil de controlar. Mente, emociones y voluntad. Y esto es lo más difícil de controlar cuando no estás verdaderamente en comunión con Dios. Cuando has dejado de buscarlo. Cuando te sigues llenando de cosas del mundo. Cuando sigues creyendo humanamente que por no faltar a un servicio, que por estar todos los domingos aquí, ya lo hiciste, ya eres un cristiano y Schumacher te hace los mandados. Cuando te llenas todos los días de cosas del mundo, música, telenovelas, cosas que no te edifican y te hacen creer que no eres. Cuando alimentas esa alma con esas emociones negativas. El otro día venía caminando y venía un niño delante de mí. Y yo también le escuché la canción. O sea, sí señor, yo soy de rancho. ¿No? Y el niño venía bien emocionado cantando su canción adelante. Y decía, wow, ¿cómo nos puede dominar precisamente un corrido? Una canción, la letra, al punto de sentir incluso que somos lo que cantamos. Somos de rancho, en efecto, cuando ni siquiera botas tenemos. ¿No? Y como esa canción que te puse de ejemplo, hay un montón. Hay un montón. Me preguntaban a mí en la semana que por qué yo no asistía a eventos sociales donde había música pues, de banda y todo eso. Mi respuesta era muy sencilla. Es que las músicas de ahora, las canciones, en un tiempo me gustaron demasiado, pero ahora ya no las escucho tanto. Y la pregunta era ¿por qué? No, porque nunca falta aquel que quiere saber más. Y es que de verdad, mira, para mí regresar a escuchar esas canciones es llevarme a un punto de un pasado donde yo me sentía más, es más, me sentía incluso lo que no era. Por esas emociones que no sé controlar cuando yo escuchaba esas canciones. Por estar precisamente compartiendo con ustedes muchas cosas. Me llevan a un punto, muchas de las veces de quiebre. Por eso mejor no las escucho. Por eso mejor ni al caso ni volteo a verlas. Porque conozco precisamente cuáles fueron en su momento y por qué no decirlo, todavía siguen siendo. Mándeme. No las he superado. Eso fue lo que me dijeron. Es que no has superado. No es que no he superado. Es que dice de la misma palabra que el sabio ve el problema y se aleja de él, mas el necio ve el problema y va a las enfrenta. Entonces yo para qué voy a enfrentar algo que dice bien, no he superado. Pues entonces mejor de lejitos. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que hace el mundo? Engañarte, llenarte de mentiras, hacerte creer cosas que son mentiras, que no son verdad. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando has adquirido esto? Empiezas de alguna manera en tu mente a hacer comparaciones ficticias con la vida real. Empiezas a creer que lo que pasa en la serie, es un ejemplo, son cosas que tienen que pasar en la vida diaria. Y entonces pones a trabajar lo que no hay. Pones a trabajar lo que verdaderamente hay. ¿Dónde? En el alma. ¿Qué hay en el alma? Emociones. Emociones. Las empiezas a poner a trabajar con puras mentiras. Y entonces empiezas a imaginar, a pensar, a destruirte tú solo, tú sola. A creer que todo tiene que girar en un mundo de mentiras. Y entonces empieza la finalidad y empieza también el propósito del mundo. ¿Cuál es ese propósito del mundo? Engañarnos y llevarnos a la destrucción. Y como resultado, alejarnos de Dios. Y cuando ya estás inmerso ahí, hay algo que ni siquiera denotamos. Hay algo que ni siquiera nos dimos cuenta. Ni siquiera nos dimos cuenta de que eso pasaría. ¿Qué?
alejarnos del Señor, alejarnos de Dios. Ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento nos íbamos a alejar de la puerta, por estar inmerso precisamente en las cosas del mundo. Y quieres regresar, y lo intentas, y luchas, y ¿sabes qué? Se vuelve difícil, se vuelve pesado, porque para ese entonces ya estás bien picado con la novela, ya te emocionaste con la serie, porque el mundo ya te engañó, caíste y te atrapó. Y quiero ser muy enfático en esto, porque en un principio dije que esto pasa cuando no tienes una comunión verdadera con Dios, ¿sí? Y ahora las aflicciones del mundo te dominan. Las cosas que pasan te hacen enojar. Y no quiere decir que esté mal, está bien. Si Dios nos dio emociones es para sentirlas, para disfrutarlas, para vivirlas, para que tú controles esas emociones y no para que las emociones te controlen a ti. Eso es lo que no está bien, que terminemos siendo controlados por una emoción y que nosotros no podamos controlar la emoción. Ese es el punto. Ahora, esas emociones otra vez, ¿dónde se encuentran? En el alma. Pero cuando te alejas de Dios, cuando te llenas del mundo, las emociones te controlan a ti. Cuando no buscas a Dios de verdad. Y entonces, como consecuencia, vienen las enfermedades. Como consecuencia, vienen los vicios. Como consecuencia, viene la tristeza, la melancolía. Y empezamos a buscar culpables. Empezamos a decir que por fulanito, que por fulanita, que porque esto, que porque aquello. Y es que todo el tiempo es y el es que, y el es que, y el es que. Una justificación a nuestros actos y por ende hechos. Porque lo único que teníamos que hacer, no lo hicimos. Buscar al Señor. Buscar a Dios más que al mundo. Llenarte de cosas para Dios. Pero no. Quisimos alimentar nuestra alma, llenar nuestras emociones con cosas del mundo, con cosas que no son buenas. Y después pasa lo que le pasó a Judas cuando se alejó del Señor, cuando lo traicionó. Después de que se sintió culpable Judas por lo que había hecho, ¿qué hizo Judas Iscariote? Correr y buscar arrepentimiento con los religiosos. Buscaba una solución con un religioso. Algo similar a lo que mencionamos hace rato. Contarle tus pecados a un hermano que trae más pecado que toda la iglesia junta. Y en vez de que el hermano o la hermana nos ayude, se ponga en el lugar del otro, con mansedumbre, como lo hubiera hecho Cristo, sin juzgarlo, sin ponerle de ejemplo, sin decirle lo que está haciendo mal. Lo primero que hacemos es evidenciarlo, ponerlo contra la espada y la pared. Y lo peor, darle una plática como de 2 horas para que el hermano o la hermana se arrepienta, cuando lo único que tenemos que hacer es ayudarlo a regresar al Señor. ¿Cómo? Con la palabra, con la Biblia. Pero como yo me siento que me la sé de todas a todas, busco una cita que se parezca algo similar a lo que está pasando y de ahí me agarro. Cuando la palabra es clara y dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Eso es lo que hace la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Dice la otra versión, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser.
Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Pero ¿sabes por qué pasa esto? ¿Sabes por qué hay mucho herido fuera de las iglesias? ¿Sabes por qué hay muchos que desistieron en el camino, mi hermano, mi hermana? Porque tristemente confiaron en un hombre. Porque desafortunadamente y tristemente confiaron en alguien que estaba de este lado, sin saber que ese alguien estaba peor. Porque lo único que tenía que hacer era ayudarlo a regresar al Señor. Pero no. Se la dio de sabio. Cuando la misma palabra es clara. Cuando lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a que regresen al Señor. No darle sermones nosotros mismos. No hablar como si nosotros lo supiéramos. Cuando ni siquiera hemos podido arreglar nuestra propia vida. Hay muchos allá afuera que ya ni siquiera van a una iglesia. Porque fue la misma iglesia la que los lastimó. Fue la misma iglesia la que los hirió. Fue el mismo pastor que dejó de hablarles en un problema. Tenemos que entender esa parte. Así como también tenemos que entender que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Todo el tiempo. Trayéndolos al Señor de verdad. No trayéndolos a un lugar. No llevándolos precisamente de la mano nosotros como si nosotros fuéramos el Señor. ¿Sí? Tenemos que precisamente hacer que regrese nuevamente esa confianza al Señor. Y no en un hombre carnal, sino en Cristo Jesús. Y aquí es donde viene la otra parte. El Espíritu. El Espíritu. Cuando estás conectado literalmente con el Señor, en estas dos partes vamos a ponerlo así, alma y espíritu, la carne hace precisamente lo que el Señor nos dice que tiene que hacer. Empezamos nosotros a dominar nuestras acciones, empezamos nosotros a dominar nuestras emociones, empezamos nosotros a dominar lo que pensamos y por ende cambiamos nuestras conductas. Y eso es lo que hace el Señor en las vidas de las personas. Eso es lo que hace el Señor, ojo, no lo que hace el pastor, no lo que hace el hermano, lo que hace el Señor. ¿Sí? La otra parte, el Espíritu. Cuando nosotros somos tan literales, a todo le encontramos lógica, sentido, respuesta. Cuando nosotros ponemos a trabajar nuestra mente, nuestra razón, nuestro conocimiento y queremos obrar, hacer mediante nosotros como humanos, dejando de lado las cosas espirituales que vienen de parte de Dios y con las cuales luchamos todos los días, con la parte de las cosas espirituales. Dios es espíritu y lo afirma su misma palabra, que es espíritu. Y esto lo encontramos en 2 Corintios 3:17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y si nos ponemos a analizar un poco y si nos ponemos a reflexionar, yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿en verdad ya eres libre? ¿En verdad ya dejaste esa adicción? ¿En verdad ya dejaste ese pasado? ¿En verdad ya soltaste esa ancla que te tenía precisamente atado o atada a algo de hace muchos años? ¿Ya pudiste? Si dice la palabra, porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
¿Verdad que todavía hay algo que tenemos? ¿Verdad que todavía hay algo que traemos arrastrando? Que todavía no hemos superado en su totalidad, dice la hermana ahorita. Somos los mismos que queremos aconsejar allá afuera. Somos los mismos que trayendo toda una bolsa llena de pasado, queremos nosotros solucionar la vida de los demás. Por eso dice el Señor, vengan a mí. Pero es que sabe mucho de la palabra. Sí, sí sabe mucho. Pero hay cosas que no ha podido soltar todavía. Hay cosas que todavía trae ahí con él o con ella cargando. ¿Sí? Dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu por lo que hacemos, no por lo que decimos. No por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Efesios 4:30. Y no entristecéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Con estos versículos de alguna manera quiero que entendamos precisamente la parte espiritual. Quiero que entendamos que el Señor es espíritu y que nos vamos a encontrar con el Señor espiritualmente cuando nosotros lo busquemos de verdad. Y voy a terminar con este para no meterme a profundizar más. ¿Qué dice Pablo con respecto a esto? ¿Qué dice Pablo con respecto a las cosas espirituales? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Eso es lo que dice Pablo con respecto a esta parte espiritual. Todos los días salimos allá afuera y nos encontramos precisamente con detalles en personas. Y decimos, es que es la persona. Es que es la persona. ¿Entiende? No es la persona. Es quien controla a esa persona. Es quien está en esa persona. En la semana, a veces digo, se me va el sueño y me puse a investigar con respecto a esto. Me encontré con un artículo teológico. Yo difiero mucho de la teología por cuestiones, digo, personales de alguna manera, si así lo queremos ver, oye, hermano. Y me daba un montón de citas donde decía que Pablo nunca habló sobre demonios, que Pablo nunca afirmó precisamente que las luchas tendrían que ser con seres espirituales como lo que nosotros conocemos. Y citaban de verdad y contextualizaban un buen, y yo decía, wow, ahora entiendo por qué no podemos ver más allá, si no tenemos ni siquiera ese discernimiento claro todavía. ¿Sí? La segunda parte, y le vamos a parar, es acerca del espíritu. ¿Qué tiene que ver todo esto, hermano? ¿Qué tiene que ver? ¿O para qué? ¿No? Adelante. Perdón. Es que no quiero, pues, que se Sí. me olvide lo que pasó, pero es que yo de ahí tengo una duda, porque, o sea, uno le da entrada al enemigo, o sea, uno elige hacer cosas malas. Así es. Entonces, sí, nuestra lucha es contra, aquí, es que ahorita el comentario que hiciste aquí lo dice claramente, o sea, sí son huestes espirituales de maldad. Por eso te decía, ese artículo teológico afirmaba y decía que no. Y digo, me lo chuté en la madrugada y estaba yo ahí, no manches. Y esa es la importancia del por qué tener discernición por parte del Señor, ¿no? Ahora tú mencionaste algo que dio en el punto. Tú decidiste. Es la voluntad. ¿Sí? Y la voluntad y las emociones y la mente, ¿dónde se encuentran? En el alma. Entonces, si no tenemos voluntad nosotros, firme en decir no, ¿por qué es?
tenemos una firmeza en el Espíritu, porque no hemos afirmado todavía el Espíritu como debe de ser. Les dije desde el inicio, son tres partes o tres cosas de alguna manera, por darle un nombre, y tienen que estar alineadas: alma, cuerpo y espíritu. Si una de las tres no está conectada, todo se viene abajo. Todo se viene abajo. Es más, yo me atrevería a decir que si ni siquiera tenemos voluntad, lo demás no puede ser. Porque entonces quiere decir que la voluntad te dominativa es una emoción. Cuando explotamos, cuando estamos enojados. Y terminamos precisamente peor. Porque explotamos, porque reventamos, porque nosotros nos dejamos dominar por esa emoción. Y entonces, cuando el Señor nos hizo desde el principio con plenitud, plenos. Esto lo he comentado en otras ocasiones. Y eso de verdad, cuando yo fui por primera vez a una iglesia, recuerdo que lo escuché el pastor y decía: Dios nos hizo con un vacío en nuestro corazón. A propósito nos hizo con un vacío en nuestro corazón. Y decía: Chisache, los mariachis, ¿cómo está eso? Y decía: ese vacío únicamente lo vamos a encontrar, o lo vamos a llenar, mejor dicho, cuando estemos con Él. Nos hizo con un vacío en nuestro corazón a propósito, para que nada más en Él y solamente en Él nos logremos complementar. Solamente en Él. Si no, de lo contrario, no lo buscaríamos. No lo buscaríamos. No buscaríamos esa forma de relacionarnos con el Señor. A no ser por algo que nosotros mismos lo traigamos ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene lógica, tiene sentido. ¿Y qué es lo que pasa precisamente cuando te encuentras con el Señor? Vives en paz, vives tranquilo. Me decían mis compañeros: ¿por qué no vas? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no haces esto? Y es que neta, no tengo necesidad ya. Ya no tengo una necesidad. Y les decía: miren, de verdad no me voy a comparar con ustedes. Pero créanme, hice muchas cosas malas, obviamente, que de verdad hoy no tengo la necesidad de volver otra vez. Hoy estoy viviendo un tiempo donde humildemente aquí en casa de ustedes estoy con mi familia, estoy con mis hijos, y eso me llena, eso me tranquiliza, eso me da paz. Los viernes, llegamos los viernes, ¿saben los niños que es viernes de películas? Nos ponemos a ver una película, palomitas, chicharrones, y somos felices. Y no tengo necesidad de ir a gastar allá afuera, de irme a reunir con compañeros, hacer quién sabe qué. No tengo ya esa necesidad. Sé que muchos han de decir: sí, se llama pobreza. No, pero también igual, no. ¿Sí? Hoy, de verdad, vivo en plenitud. Vivo en plenitud. Y con esto quiero dejar también en claro: no quiere decir que sea perfecto. No quiere decir que no tenga tentaciones. No quiere decir que no caiga. Porque somos humanos, somos carne. Estamos literal expuestos todos los días. Decía Pablo: nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y potestades. ¿Qué es una hueste? ¿Qué es una potestad? Interesante. Te lo decía en un principio. El Señor, de verdad, con esto me deja un poco ver que la chamba apenas comienza, o apenas va a comenzar. Y yo me preguntaba: ¿y entonces qué hemos estado haciendo todo este tiempo aquí? Preparándonos. Preparándonos. ¿Para qué? Para el trabajo de allá afuera. Y advirtiéndonos que antes de que salgamos, primero tenemos que dominarnos nosotros mismos. Primero tenemos que saber, que conocer nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. El Señor no nos va a mandar si no estamos bien preparados. El Señor no nos va a mandar a la guerra sin armas. La parte que viene, la segunda parte, está interesante, está padre, ¿sí? Y pues, cuando hay oportunidad, vamos a continuar con esta segunda parte. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy. Vamos a